¿Cómo sería tu vida si reconocieras el ser infinito y mágico que eres? ¿Cómo sería estar dispuesto a recibir todo lo que el universo tiene para ti? Imagina qué estuvieras hoy creando si eliminaras cualquier aspecto de tu vida que no te permite avanzar. Soy Elma Galván y te doy la bienvenida a Universo Infinito. Te estaré compartiendo herramientas que te ayuden a conectar con tu intuición para transformar tu realidad. ¿Estás consciente de las entidades que te rodean? Sí, cuando digo entidades me refiero a entidades, espíritus, fantasmas, sin dejar de reconocer que una entidad es cualquier energía definida. Sin embargo, hoy vamos a hablar de este tema porque muchas personas tienen mucha curiosidad, también mucho miedo cuando se toca el tema de entidades, espíritus. Estamos desde el miedo quizá por los filtros que tenemos de lo que nos dijeron en la casa, lo que nos han contado, las películas que hemos visto. Entonces, este es un tema que de verdad tiene muchas perspectivas desde los cuales lo podemos abordar. Y bueno, yo te cuento que dentro de toda esta experiencia que yo he tenido de la conciencia, como te he estado platicando durante estos episodios, cuando yo comencé mi camino en todas estas herramientas de conciencia, también comencé a capacitarme, comencé a tomar clases y una de ellas que yo comencé es esta clase de Hablando con las Entidades, de la cual ahora soy facilitadora. Yo doy esta clase de Hablando con las Entidades y me encanta toda la energía que surge, toda la curiosidad y todas las preguntas acerca de este tema, y no podía faltar, dentro del podcast no podía faltar que yo te hablara de este tema de las entidades, porque ¿cuántos de nosotros, cuánto hemos estado negando estas habilidades que tenemos con entidades? Quizá tú que hoy me estás escuchando eres una de esas personas que tienes habilidades, capacidades con entidades, y para empezar ni siquiera lo has reconocido, o te has comparado con alguien más y consideras que tú no tienes habilidades. Entonces, bueno, hoy vamos a explorar desde estas energías de conciencia y lo primero que me gustaría preguntarte es si has tenido miedo a las entidades. ¿Desde qué espacio estás con las entidades, los espíritus, fantasmas? ¿Eres consciente de ellos y estás desde el miedo, desde la negación, desde la curiosidad quizá? Qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque muchas veces también ya tenemos una definición de lo que es ser consciente de entidades por todo esto que hemos visto en la televisión, en los medios, y entonces si yo ya tengo una definición de lo que son las entidades, entonces yo digo, no, yo la verdad yo no tengo habilidades, yo no tengo capacidades con entidades, no las veo, no las percibo, ¿no? Y bueno, uno de los temas primordiales con entidades es que cuando tú estás consciente de entidades, muchas veces tu cuerpo te da mucha información que tú has confundido y mal aplicado quizá, a lo mejor con dolor de estómago, dolor de cabeza, incluso has estado emocional y se lo has atribuido a otras situaciones cuando en realidad tu cuerpo te da mucha información. Tu cuerpo te da información de todos los cuerpos que están alrededor. Sin embargo, ¿qué crees? Tu cuerpo también te da muchísima información cuando estás percibiendo o sintiendo a las entidades. Entonces, síntomas que quizá tú has tenido como dolor de cabeza, dolor de estómago, calambres, tos, tu nariz tapada, quizá tenga que ver con este tema de las entidades, ¿no? Entonces, ¿cuánta información está disponible hoy para ti respecto a este tema? Y bueno, también me encantaría que me dejes tus comentarios sobre este tema, tus experiencias con entidades. Creo que todos hemos vivido algún momento donde escuchas un ruido, mueven algo y de repente volteas y aquí no hay nadie, ¿no? O de repente la luz se va o se abren llaves de agua o el carro, algún sensor, o incluso hasta los teléfonos de repente tienen algún movimiento que
que revisamos y no hay nada ahí. Entonces, ¿cuáles son estas señales que las entidades te han dado de que están ahí, ¿no? Y bueno, parte también de este podcast hoy es, ¿qué tal que tú reconoces que sí has tenido esta percepción de entidades? Y bueno, esta percepción puede ir desde muchos espacios, ¿no? Puede ser que en algún momento tú digas, percibo entidades, o no percibo entidades, sin embargo yo sé que aquí hay entidades, o no percibo y a veces no me llega como este saber, porque todos lo tenemos, pero quizá en este momento no es tan claro para ti, sin embargo siento que aquí hay entidades, intuyo que aquí hay entidades. Entonces, no importa desde qué espacio estás, ¿sí? Percibes entidades, intuyes que hay entidades, sientes a las entidades, incluso te pueden llegar olores. ¿Cuántas veces llegan estos olores y le preguntas a alguien, te llega ese olor y alguien te va a decir, no, yo no huelo nada, y te está llegando esta información? Entonces, uno de los principales motivos por los que nosotros cortamos nuestra conciencia de entidades o te niegas a reconocer a las entidades es por miedo. Y muchas veces este miedo es por todo eso que te dijeron en tu casa. Quizá mamá y papá tenían miedo a entidades y tú estás desde este espacio, ¿no? Y bueno, hoy, como siempre, ya sabes que me encanta regalarte estas llaves para que tengas mucha más claridad respecto a cada tema que he estado abordando. Y hoy me gustaría platicarte de estas 3 llaves que hoy te quiero dar para que tú te abras a un espacio diferente respecto a las entidades. Y sobre todo me encantaría que, aparte de darte estas llaves, que comiences a reflexionar como ¿para qué me interesa? ¿Para qué me interesaría a mí estar consciente de las entidades, percibir a las entidades? ¿No? Como ¿para qué requiero yo esta información? Y bueno, lo interesante de todo esto es que el hecho de que tú no tengas interés en las entidades no quiere decir que no estén ahí siempre. Y esto es súper interesante porque, como te comentaba, muchas veces tus emociones o algo que haya pasado con tu cuerpo tiene que ver con entidades y tú ya concluiste que es otra cosa. Entonces sí hay información relevante que te va a ayudar a tener muchísima más facilidad en tu día a día y sobre todo estar en la pregunta, estar en esta energía de la curiosidad respecto a entidades. Y bueno, la primer llave que hoy te quiero compartir respecto a entidades es, si no tuviera miedo a las entidades, ¿qué estaría eligiendo? Cuando estás ahí en tu camita, ya estás tapado, ya está apagada la luz y de repente llega un ruido, llega un sonido o algo se mueve y el corazón empieza a latir, empiezas a ponerte súper nervioso, nerviosa, y entonces el miedo te desconecta y te hace no elegir. Entonces, si tú no tuvieras miedo a las entidades, ¿qué estuvieras eligiendo? Porque ¿cuántas veces el miedo a entidades te hace hacerlas más grandiosas? ¿Cuántas veces has hecho a la entidad muchísimo más grandiosa que tú, que una entidad sabe más que tú, que tiene más poderes que tú? Y esto también tiene mucho que ver por la televisión. ¿Cuántas veces hemos visto alguna película donde siempre las entidades tienen más poder que las personas? Y esto realmente, ¿cuántas mentiras y cuántos bloqueos ha ocasionado en tu vida respecto a este tema? Porque entonces estás en tu camita, luz apagada, escuchas el ruido y a lo primero que te vas es al miedo. El miedo te paraliza, el miedo te hace no elegir y entonces, ¿qué es lo que está creando para ti? Entonces, llave número 1, suelta esos miedos. Entonces, porque hay algo súper interesante con el miedo. El miedo siempre cubre una potencia que tú tienes. Entonces, ¿qué potencias con entidades estás cubriendo con ese miedo a entidades que estás eligiendo? ¿Qué tal que hoy, cuando te suceda algo extraño, esos ruidos que de dónde vienen, ok, si no tuviera miedo a entidades que estuviera eligiendo, ¿no?
¿Qué tal que tú puedes preguntar, si salgo de esta energía del miedo, ¿qué más puedo elegir? ¿Qué energías están disponibles desde la diversión, desde el gozo y desde la contribución? Y bueno, la llave número 2. ¿Qué tal que tú honras tu saber respecto a las entidades? Y en lugar de negar tus habilidades, tus capacidades con entidades, te haces esta pregunta tan interesante que es: ¿qué es lo que yo niego saber respecto a las entidades? ¿Qué es lo que yo sé de entidades, espíritus y fantasmas? Y si reconocieras tu magia, tus habilidades con entidades, ¿qué estarías creando? ¿Qué es lo que yo sé y niego respecto a entidades? Y la llave número 3 que hoy te quiero entregar es: ¿reconocerías tu magia? ¿Cuál es tu realidad con entidades? Y esta pregunta tan interesante, ¿cuál es mi realidad con entidades? ¿Estoy desde el miedo? ¿Estoy desde la curiosidad? ¿Estoy desde la diversión? ¿Estoy desde la contribución? ¿Cuál es mi realidad con entidades? ¿Y qué tal que hoy reconoces que eres magia y que puedes elegir esta magia respecto a entidades y salir del miedo, salir de la vergüenza, de la culpa? Porque muchas personas que tienen estas habilidades les da vergüenza, no lo hablan con absolutamente nadie porque creen que van a ser juzgados, que se van a reír de ellos o que no los van a tomar en serio, sobre todo si tienes una profesión que es analítica, ¿no? Entonces, hablar de este tema de entidades es como: ¿estás loco o qué te está sucediendo? Entonces, hoy me gustaría esta llave número 3. ¿Qué tal que tú reconoces que eres magia y todo donde no estoy dispuesta a reconocer esta grandeza y esta magia que soy? No nada más con entidades, con todas las energías a nuestro alrededor. ¿Qué tomaría en todos esos lugares donde no he estado dispuesta a reconocer la magia que soy? Lo suelto, lo dejo ir. Qué interesante, ¿no? Entonces, desde estas energías, desde la conciencia, ¿qué tal que hoy puedes reconocer que sí hay un mundo que está junto con nosotros, llamémoslo alterno, otra dimensión, otra energía? Sin embargo, las entidades están ahí, y qué tal que hoy reflexionas un poquito y honras tu saber, qué es lo que tú sabes respecto a entidades. Y bueno, te comento que yo tengo en mi canal de YouTube, tengo una lista de reproducción con muchísima más información, muchísimos videos acerca de este tema. Si te dio curiosidad, si te pareció interesante, te invito a que visites mi canal de YouTube. Aquí te voy a dejar toda la información. Y también, ¿qué tomaría que más personas tengan esta información? Y ¿cuánto contribuirías tú al planeta, al mundo, compartiendo toda esta información? Si este capítulo fue de valor para ti y conoces a alguien que está buscando algo diferente, o simplemente al escucharme recordaste a esa persona que está buscando un cambio, compártelo. ¿Qué contribución podemos hacer juntos para expandir la conciencia? Soy Elma Galván. Gracias por escuchar Universo Infinito.